Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es martes 28 de julio y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Una vez más nos acercamos a nuestro Dios porque sabemos que de Él proviene la sabiduría y la inteligencia y Él desea podernos instruir cada mañana para un nuevo día. Así que vamos a empezar con nuestro estudio de hoy. Con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. El Espíritu Santo y la testificación, el título de la lección para el día de hoy. A lo largo del libro de Hechos, el Espíritu Santo está poderosamente presente. Él ministraba a los creyentes y a través de ellos mientras testificaban por su Señor en una variedad de formas. Los fortaleció para enfrentar las pruebas y los desafíos de ser testigos en una cultura hostil. Los condujo hacia buscadores de la verdad sinceros. Preparó los corazones de las personas en ciudades enteras antes de que los creyentes vinieran a esas ciudades. Abrió puertas de oportunidad con las que nunca soñaron y fortaleció sus palabras y sus acciones. Ese es el poder del Espíritu Santo. Es increíble todo lo que relata el libro de Hechos y cómo el Señor a través del Espíritu Santo pudo abrir puertas, hacer milagros, cambiar corazones, cambiar la actitud, la condición de las personas. Así es. Vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 7, versículo 55, capítulo 8, versículo 29, capítulo 11, versículo 15, capítulo 15, versículo 28 y 29, y también vamos a leer el capítulo 16, versículo 6 al 10. Y la pregunta es: ¿cómo ministró el Espíritu Santo a los discípulos que testificaban en cada una de las experiencias enumeradas en estos versículos de la Biblia? En otras palabras, ¿cuáles fueron algunas de las diversas cosas que hizo el Espíritu Santo en estas situaciones? Muy bien, vamos a verlo en Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos capítulo 11, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que las anunciásemos el Evangelio. No era que el Espíritu Santo no quisiese que fueran a esos lugares a predicar el Evangelio. No, es que había una persona necesitando ser instruida en la palabra de Dios y en el conocimiento de la verdad. Muy bien, recordemos las preguntas. ¿Cómo ministró el Espíritu Santo a los discípulos que testificaban en cada una de las experiencias enumeradas en estos versículos de la Biblia? En otras palabras, ¿cuáles fueron algunas de las diversas cosas que hizo el Espíritu Santo en estas situaciones? Podemos ver evidentemente que el Espíritu Santo guiaba a cada uno de los discípulos para que la obra de Cristo se llevase a los lugares donde se necesitaba escuchar la palabra de Dios. Me impresiona mucho el caso de Felipe. Eso es una historia fascinante porque es el mismo Espíritu Santo que le dice: levántate y ve, acércate al carro. O sea, el Espíritu Santo le dice exactamente lo que tiene que hacer. Ahora bien, Felipe no recibió del Espíritu Santo lo que tenía que enseñarle al etíope. Eso ya lo sabía él por medio del estudio de la palabra de Dios, y yo pienso que esa es la parte que a nosotros nos compete. Cada uno de nosotros debe conocer su Biblia. Cada uno de nosotros debe saber cómo enseñar el Evangelio a las demás personas.
por lo demás no debemos preocuparnos. El Espíritu Santo pondrá palabras en nuestra boca. Y eso fue exactamente lo que hizo Felipe. Se puso a disposición del Espíritu Santo y el Señor hizo una gran obra a través de él. Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. El variado ministerio del Espíritu Santo en el primer siglo fue realmente asombroso. Las experiencias anteriores son solo una muestra de su actividad. Fortaleció a Esteban para dar testimonio de su Señor frente a una multitud despiadada y fuera de control que lo apedreó hasta la muerte. Milagrosamente guió a Felipe, a un etíope influyente que estaba en la búsqueda de la verdad, para abrir el continente africano al Evangelio. Le dio a Pedro una señal de confirmación cuando los creyentes gentiles también recibieron el don del Espíritu Santo. Reunió a la iglesia en unidad en un momento en que fácilmente podía haberse dividido sobre el tema de la circuncisión y abrió todo el continente europeo a la predicación del Evangelio a través del apóstol Pablo. El Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento y está activo en la vida de la iglesia hoy. Él anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a Jesús y a su verdad. El punto que debemos recordar es que el Espíritu Santo todavía está activo y trabajando hoy, tal como lo estaba en la época de los apóstoles y la iglesia primitiva. ¿Cuál es la diferencia? Yo pienso que es la disposición. Ni siquiera la consagración, porque los mismos apóstoles y discípulos tenían imperfecciones de carácter en su personalidad. Yo pienso que la consagración de ellos se debió a la disposición que ellos tenían de estar en comunión con Dios, a esa dependencia constante de Él. Cuando nosotros tenemos un compromiso con la iglesia y cuando nosotros asumimos la misión como parte de nuestra responsabilidad en la vida, somos más conscientes de nuestra necesidad de Dios, somos más conscientes de nuestra imperfección y buscamos la presencia y la dirección de Dios para que nuestra vida cada día vaya creciendo a la estatura de Cristo. Cuando nosotros nos ponemos a trabajar en la causa de Dios, queremos estar a la altura del trabajo que estamos haciendo. Y es por eso que más necesitamos orar, y es por eso que más estudiamos la Biblia. Y lo que Dios ha prometido se cumple, que nosotros seremos transformados mediante la contemplación. Y mientras más contemplamos a Cristo y sus obras escritas en la palabra de Dios, cada vez vamos pareciéndonos más a Él. Así es, qué gran privilegio tenemos. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Qué podemos hacer día a día para hacernos más abiertos y susceptibles al poder del Espíritu Santo en nuestra propia vida? ¿Cuáles son algunas de las decisiones que debemos tomar para permitirle trabajar en y a través de nosotros? Yo creo que todavía tenemos la oportunidad de escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos habla en cosas muy sencillas, como por ejemplo estamos en la casa, en nuestras actividades cotidianas, y de repente sentimos la impresión que necesitamos orar. De repente sentimos la impresión que necesitamos leer la Biblia. De repente sentimos la impresión que debemos orar por tal hermano, por tal miembro de la familia. Es el Espíritu Santo que me está diciendo lo que debo hacer justo en ese momento. Y ya depende de nosotros hacer caso omiso a la voz del Espíritu Santo o obedecerla y crecer espiritualmente con la ayuda del Espíritu de Dios. Yo no sé, hermanos, mi amor, si a ti te ha pasado cuando uno siente la impresión del Espíritu Santo por hacer algo. Sí. Dios desea que nosotros seamos colaboradores con Él. A veces no le damos mucha importancia a la oración intercesora, pero espero que durante esta semana nos quede bastante claro que es muy importante. Y pienso que desde nuestros hogares podemos realizar este ministerio en favor de la causa de Cristo y la predicación del Evangelio. Y no simplemente eso, el Espíritu Santo a cada uno nos llamará de una forma distinta a trabajar en su causa. Yo solo estoy poniendo algunos ejemplos. Es posible que usted haya recibido un llamado o la impresión directa del Espíritu Santo a hacer algo por alguien o hacer algo por la iglesia. Cada uno tiene la responsabilidad de escuchar y obedecer la voz del Santo Espíritu. También creo, amor, que es importante que tengamos en cuenta que no hay que esperar a sentir la impresión del Espíritu Santo para orar o para estudiar la palabra de Dios. Nosotros debemos disponernos a estar en un modo de oración constante con Dios, conexión con Dios, hablando con Él durante el día como con un amigo y simplemente tratando de mantener la conexión activa, que en ningún momento
perdamos de vista a Dios, sino que siempre lo tengamos en nuestros labios, diciéndole cosas en nuestra mente y también con la disposición de leer su palabra. Pero no leerla por leerla, sino leerla buscando ese tesoro hermoso que hay allí. Cuando hacemos eso, el Espíritu Santo encuentra el espacio para hablarnos. Es la única manera que nosotros podamos escuchar su voz, cuando estamos dispuestos. Es como cuando alguien quiere hablar conmigo. Si yo estoy dispuesta a escucharle, entenderé su mensaje, copiaré lo que me está diciendo. Pero si yo no estoy dispuesta a escuchar a la persona, obviamente el mensaje y la comunicación pues no se va a dar. Así es, amor, muy importante lo que dices. Debemos buscar tener comunión con Dios de una manera espontánea, natural, que haga parte de nuestra vida diaria. Así como lo es llamar a nuestros padres, así como lo es llamar a nuestros amigos, así como lo es interactuar entre nosotros, estando aquí en casa. Muy bien, queridos amigos y hermanos, la invitación es que cada uno de nosotros busquemos siempre la presencia de Dios, que cumplamos lo que dice la Biblia en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Y todo lo demás será añadido porque Dios lo ha prometido y Él lo cumplirá. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición y de gran entusiasmo para nosotros para continuar con esta obra. Amén. Les esperamos mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.